Bienvenidos a Beast Minds. Bienvenidos a Beast Minds. Recientemente Edgadia Ponte dio la bienvenida e inauguró este espacio de conocimiento y de compartir desde la experiencia, no tanto desde la teoría, sino desde la experiencia. Así que agradezco mucho el poder ser el primer invitado a estos programas y también agradezco las múltiples noticias que me han mandado desde Budapest, que se han conectado, Palma de Mallorca, El Salvador, Miami, Argentina, por supuesto Colombia y también Venezuela. Vamos a abordar un tema súper interesante que es el My Own Boss, que significa en realidad, oye, ¿cómo construyo mi propio negocio? Creo que es muy claro que el mundo está cambiando hacia una dirección donde el empleo, como lo conocíamos antes, no va a ser igual. Cada día tenemos menos empleos tipo tradicionales y cada vez tenemos más empleos donde las personas se vuelven expertos en algo y después trabajan ya como nómadas digitales, ya como freelance, ya como desde su casa, pero realmente montan su propio negocio. Y hay una gran diferencia en tener mi propio emprendimiento o negocio o ser empleado de alguien. Tengo dos casos muy clásicos, muy clásicos, de un supergerente general de una multinacional. En este caso, el país era un país latinoamericano, que se enamoró de una criollita de alguien de nuestro continente, cosa que no es para nada difícil. Dejó la multinacional y montó su propio negocio. Y como emprendedor de su negocio quebró, regresó a la multinacional y siguió haciendo carrera. Porque una cosa es ser un tornillo o alguien en una gran empresa y otra cosa es montar tu propio negocio. O sea, son destrezas diferentes. El segundo es una persona de altísimo nivel en la industria petrolera. De hecho, lo mandaron a Estados Unidos, hizo su posgrado, habla varios idiomas y empezó a subir. Y en los buenos tiempos se independizó, montó su empresa de ingeniería petrolera y todavía contando con los buenos tiempos, en 3 años logró quebrar. Pero también, ¿por qué? Porque es que las destrezas 360 grados son diferentes a ser empleado en una gran estructura. Y vamos a abordar ese tema. Eh, Hay 8 ingredientes. Lo pueden reducir después a 4 o a 6, pero hay 8 y quiero que eso esté muy claro. Vamos a dibujar un círculo lo más redondo posible. Listo. Y si lo dividimos en 8, aquí tenemos una diana. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo que necesitamos para poder abordar? Y lo primero que necesitamos para eso es algo que no se ve. Uno cree que lo que necesita para montar un negocio es oficina y dinero y presupuesto, etcétera. Pero lo tangible empieza desde lo intangible. Y lo que no se ve es lo que ni siquiera pensamos que tenemos porque no está en nuestro cerebro o nuestra memoria RAM, sino está en el disco duro que es el subconsciente. Nosotros necesitamos un mindset adecuado. Ahora, el mindset es el conjunto de creencias que alberga nuestro subconsciente y como está en el subconsciente, no las tenemos presentes. Pero ya Carl Gustav Jung dijo que si tú no concientizas aquellos programitas que tienes en el subconsciente, todo lo que te pasa lo verás como si fuera cuestión del destino. Pero no es cuestión del destino, porque lo que tú eres lo irradias y lo que tú irradias lo atraes. Entonces, esto es muy importante. Y quepa aquí una pequeña, digamos, análisis o crítica a nuestra educación tradicional. La educación tradicional es una educación hacia el esfuerzo, es hacia los errores y es hacia la escasez. ¿Okay? Con lo cual, tenemos que revisar qué tenemos en el subconsciente. Voy a ponerles varios ejemplos. Si yo empiezo una frase como, por ejemplo,
más vale pájaro en mano que 100 volando. Entonces, atente a lo conocido, no te metas. O, por ejemplo, piensa mal y acertarás. Quiere decir, por sobrevivencia empezamos a pensar mal cuando tenemos una situación nueva que pudiéramos pensar bien y encontrar oportunidades. Y aquí sí le puedo decir un montón de cosas, porque estamos llenos de creencias que nuestra mente cree que son verdad, pero a la larga no es verdad. Y voy a ponerle una muy clásica. Si yo empiezo una frase y ustedes me la terminan, por ejemplo, el orden de los factores no altera el producto. Bueno, eso no es verdad, ni siquiera en matemáticas, porque geometría, que es parte de la matemática, no es lo mismo 5 triángulos que 3 pentágonos. ¿Ok? Y no es lo mismo ducharse y secarse que secarse y ducharse. ¿Ok? Espero, creo que Edgadi, este programa es para adultos, o sea, en el sentido bueno de la palabra, pues no es lo mismo ponerse protección y hacer el amor que hacer el amor y después intentar ponerse protección. Y si no me cree, usted espere 9 meses. Entonces, fíjese que lo que tenemos albergado en el subconsciente, a no ser que nosotros lo reorganicemos para el emprendimiento, eso nos va a jugar una mala pasada. El segundo punto es el tema del mindset, pero del negocio. Y lo voy a llamar la razón de ser del negocio, o si quieres llamarlo el ADN de tu emprendimiento. ¿Qué es el ADN de tu emprendimiento? Es aquello intangible que no ves, pero que después se materializa. ¿Okay? O sea, por ejemplo, tú tienes que saber qué tipo de negocio quieres, cómo quieres que tu negocio vibre para que se lo puedas decir a un buen diseñador que te diseñe el logotipo. ¿Cuántas empresas vemos donde el logotipo y la filosofía del negocio sencillamente no cuadran? Y eso produce un cortocircuito en la mente y en el subconsciente de los clientes. ¿Y qué es la razón de ser? La razón de ser es para qué existo. O sea, ¿para qué existe mi negocio? Y hay una pregunta que ahí les quiero regalar y es la siguiente. Cuando empiecen a trabajar la razón de ser, pregúntense, ¿qué pasaría en el mercado si mi negocio no existiera? Si tú tienes un empleo hoy y si tú haces esa pregunta, ¿qué pasaría en mi empresa si yo no existiera? Y la respuesta es que la empresa funcionaría mucho mejor, entonces ves preparando tu liquidación. Y lo mismo pasa en el mercado. Tú necesitas una razón de ser para que la gente te busque y esté dispuesta a pagar por ti. Y ahí hay una frase muy buena de Keith Cunningham, que es mi gurú en Estados Unidos, que en un curso nos dijo, pensando en negocios, que todos mis ingresos existen, coma, pero están en el bolsillo de otro. ¿Qué significa eso? Que yo al otro tengo que darle algo para motivarlo a meter la mano en el bolsillo y pagarme algo que en realidad puede pertenecerme. Y eso es la personalidad del negocio. Por eso hay marcas tan potentes, porque definen bien su razón de ser, su ADN, y además son coherentes con lo que predican. Y eso sencillamente la gente vibra. ¿Por qué hay gente que por un teléfono, llámalo iPhone o lo que sea, está dispuesto a pagar 3 veces más de lo que cuesta cualquier otro teléfono? Y ni se lo piensa. Vámonos al tercero. El tercero, aquí tengo mi chuletica, el tercero son los clientes. O sea, yo necesito mercado, necesito clientes y necesito relacionarme con los clientes. Yo no puedo salir a vender si yo primero no me reprogramo a mí en el subconsciente, porque mis creencias van a definir después mis decisiones. Si yo no tengo un negocio detrás que tiene su personalidad bien definida, porque que salgo a vender. Uno no vende un producto. Uno normalmente a la larga lo que vende es la diferencia de mi producto y solución comparación con lo que hay en el mercado. Entonces es muy importante y tenemos que ocuparnos de las ventas. Ahora fíjate, alguien que se forma como programador y dice, oye, yo lo mío es programar o lo mío es que yo soy abogado. Da lo mismo el negocio que tú hagas. En todos los negocios tenemos que vender. Y ahí les puedo dar otro tip de mi gurú, es que no copien a los vendedores tradicionales, porque no hay nada peor que querer vender.
eh, sino tienes que saber cómo te relacionas con los clientes, cuál es tu cliente, cuál es tu mercado, cómo vendes y hacer que el cliente te compre. Porque es así, les regalo ahorita una máxima que dice que todo el mundo le gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. Entonces, no vendan. Sencillamente tienes que ser tan atractivo que la gente haga cola para comprarte. Pero eso hay que hacerlo con feeling. Ahora tú me vas a preguntar, oye, pero a mí no me gusta vender ni quiero meterme en ese tema porque lo mío es programar. Bueno, eres el papa upa de la programación a nivel mundial, pero nadie vende tu producto. Tú mismo no te puedes vender, no puedes conseguir a alguien que te mercadee. Eso no va a funcionar. Sin ventas no funciona. Entonces, ya tenemos tres: el mindset, la razón de ser de tu negocio, tu relación con el cliente, y ahí entramos muchísimo en lo que es inteligencia emocional. Y el próximo es que tenemos que armar alguna estrategia. Entonces, el cuarto punto es lo estratégico. ¿Ok? Yo necesito una estrategia porque no soy el único en el mercado. ¿Quién es mi competidor? ¿Dónde hay oportunidades? ¿Dónde hay amenazas? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿En qué me diferencio? Y todo eso tiene que ir armado. Ojo, y todavía no estamos hablando de números, estamos hablando de un roadmap, de una gran estrategia para poder abordar el tema. Con lo cual, después de esto, ya empezamos a aterrizar en aquello que sería un poco más tangible. Y este octante es la parte de los números, la parte numérica. Ahora, cuando hablamos de números, hay dos tipos de números. Oye, pero a mí siempre se me han dado mal las matemáticas. Yo soy abogado. Bueno, consíguete a alguien que te lo maneje. Pero es que es imprescindible. Y tú aquí tienes los números del negocio y tienes tus números personales. Eh, ¿Tienes suficiente ahorros para meterte en un negocio? ¿Tienes un aguante de varios meses? ¿Sabes cuántos negocios quiebran en los 3 primeros años? ¿Sabes cuántos negocios quiebran en los 6 primeros meses por no aguante? Si las finanzas te aprietan y no tienes un colchón, ¿tu relación con los clientes y tu estilo de venta van a ser apropiados o te vas a volver demasiado agresivo y la gente te elude? O sea, la parte numérica es sumamente importante. Ahora, cuando tú ya tienes de nuevo, repito, el mindset invisible, la razón de ser invisible, empezamos a ver mercado, hacemos la estrategia, la convertimos en número y en planificación, vamos al próximo, que es la parte de la organización. Y aquí ya entramos en materia, porque voy a hacerles una pregunta un poco dura. ¿Cuál es el ser más inútil cuando nace? Aunque parezca mentira, el ser humano. Nosotros no servimos para nada. O sea, cuando nace un pollito, rompe el cascarón, sale, picotea, camina, come, ensucia la jaula, todo. Nosotros no servimos para nada. O sea, en los primeros años, nosotros no sobreviviríamos sin que alguien nos ayude. Y de ahí aprendemos algo. Todo lo que logramos de la vida es a través de las personas. Todo. Con lo cual yo necesito saber de organización, cómo funcionan los seres humanos, cómo funcionan los equipos. Y vuelvo a repetir, no se te olvide, de verdad, o sea, cuando nosotros nacemos no servimos para algo. Ahora, tengo que decir que algunos lo prolongan hasta los 20 o los 30, ¿ok? Pero no vayan tan lejos, porque métanse, métanse en esas materias, estudien al ser humano, porque todo lo que logramos es a través del ser humano. Y yo tengo que liderar equipos, equipos presenciales, equipos que son virtuales. Hoy por hoy un programador puede tener 3 pakistaníes, 2 húngaros y 4 en Venezuela, San Cristóbal, o donde programando, y hacer de eso un buen equipo que pueda trabajar. Entonces, todo lo que es organización interna, equipos, es fundamental, es muy importante. Y nos quedan dos más. Y esos dos, los nombres son muy poco tangibles. Esto es energía. Tú necesitas energía y lo voy a llamar como autoliderazgo. No se construye un negocio
trabajando 2 horas al día normalmente, ¿ok? Al principio tú vas a necesitar, entonces pregunto, ¿dónde está tu foco? ¿De dónde viene tu energía? ¿Cuál es tu estado emocional para aguantar los altibajos? ¿Cómo está tu autoliderazgo y tus relaciones personales, por ejemplo, con la familia? ¿Tu pareja te acompaña? Tus hijos saben que durante algunos meses vas a tener que trabajar 10, 12 o 14 horas. ¿Cómo te manejas a ti mismo? ¿Meditas cada día? ¿Aplicas el mindfulness? ¿Tienes dónde recargar tu energía? ¿Cómo está tu alimentación? ¿Estás comiendo por no poder regresar a la casa en la calle constantemente? ¿Estás comiendo comida basura que tú dices, oye, es muy sabrosa, sí, pero ¿en cuánto te alimentas? ¿Cuánto es la factura que vas a pagar por no hacer deporte? Entonces aquí hay todo un conglomerado de, llámalo vida sana o como lo quieras, pero esta es la fuente que te va a alimentar el resto, porque sin salud física, emocional, espiritual, no vas a poder seguir. ¿Eh? Y el último octante es la pasión. Ups. Y aquí me gustaría decir, ser muy crudo, olvídense de la palabra motivación. ¿Ok? Eso primero está trillado, además no te sirve. Tú necesitas una pasión más allá de la motivación. Tú necesitas que lo que tú haces resuene con tu ser, que resuene hasta con tu razón de ser de vida. Con lo cual, aparte de la palabra pasión, me gustaría apuntar la palabra obsesión. Y aunque la sociedad nos ha dicho que eso es una mala palabra, es una buena palabra. ¿Ok? Uno tiene que estar obsesionado por hacer el bien, hacerlo bien y que eso deje huella en el mercado. Porque si tú no estás obsesionado, te vas a volver en un mediocre. Entonces, estos serían los 8 componentes. Mi invitación ahora es que cada quien de ustedes vea estos 8 componentes y te hagas como en el espejo un autochequeo. ¿Cómo estoy yo con esto? Oye, mi mindset, nunca me he ocupado de eso. Yo nunca me he ocupado de eso. Ni siquiera sé lo que alberga en el subconsciente. Bueno, acuérdate, creencias que no concientizamos nos mantienen esclavizados. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una mente del suma cero, y eso lo voy a explicar rapidito, a nosotros nos educan con el juego suma cero, por lo menos en los ambientes latinos, latino, hispanoparlante, Italia, sur de Francia, etcétera. Por ejemplo, el golf no es deporte nuestro, lo hemos inventado, pero es que en el golf es anglosajón, uno juega contra sí mismo. O sea, nosotros no desperdiciamos el tiempo para que juego yo contra mí mismo, yo quiero ganarles al otro. El hermano de Mafalda va y ve a su hermana con un amigo jugando al ajedrez y le dice, oye, yo también puedo jugar. Y le dice, no, tonto, aquí solamente pueden jugar dos. A lo cual el tonto le hace una pregunta sumamente inteligente y le pregunta, ¿y cuántos pueden ganar? Bueno, esos son los juegos suma cero nuestros de la sociedad. Todos nuestros juegos, para que uno gane, el otro tiene que perder. Y ahí empiezan los problemas, que cuando uno empieza a ganar, cree que lo hace a costa de otro, con lo cual el subconsciente empieza a autosabotearse, ¿ok? Porque no quiere caer en la envidia de lo que la sociedad le dice a los demás. Y ahí empieza muchas veces el no poder negociar bien. Y fíjense lo del juego suma cero, que en español, cuando uno negocia con alguien, negocia con una contraparte, porque está en contra. O sea, todo nuestro idioma está hacia una competencia desleal, hacia las dificultades, etcétera. Entonces, todo eso límpienlo. Tenemos la mente embasurada en cuanto a la prosperidad. ¿Ok? Eso hay que limpiarlo. Entonces, si tú no has hecho nada ahí y apenas tomas conciencia, tú aquí estás en un 10%. Esto es 100, esto es 0 y tú aquí estás en un, vamos a decir, un 10%. Oye, razón de ser, vamos a decir que tú eres un buen programador, community manager, abogado o lo que sea, y tú estás muy claro en lo que quieres. Te falta formularlo, pero yo aquí tengo un 80%. Listo. Entonces, si esto es 100, 50, 0, más o menos 80 está aquí. Listo. Mercado, clientes,
Oye, lo tengo bastante claro. Yo ahí lo tengo bastante claro más. Llevo años analizando eso porque he sido empleado en ese sector y yo lo sé claro. Listo. 90%. Pero ahora vienes y dices, oye, ¿cuál es mi estrategia? ¿En qué me diferencio de mis competidores? ¿Qué estrategia puedo yo hacer diferente? Por- Porque te voy a decir una cosa, si tú no te diferencias del resto, tendrás que competir por precio. Y ese elemento diferenciador más caro que existe porque te come la rentabilidad directamente. Entonces, en estrategia, oye, yo ahí estoy muy mal. Estoy a mitad de camino, 50. Listo, aquí está. Números, vamos a decir que tú eres bueno en números, llevas años preparándote y llevas años ahorrando para este salto. Dice, oye, yo me siento con un 75%. Listo, aquí está, 75%. Organización. Oye, la verdad que no soy bueno, no soy bueno. He dirigido algún que otro equipo, pero nunca me he ocupado. Siempre he trabajado en una empresa solo, siempre lo ha llevado recursos humanos o lo ha llevado mi colega y nunca he tenido que trabajar eso. Oye, me voy a poner en 30. Bueno, más o menos estás aquí. Y ahora viene la parte de la energía. Wow. ¿Y quién es ese loco que me viene a hablar que para tener un negocio hay que comer lechuga? Entonces, ese es el problema. Ok, y que los lácteos de vaca ya no son buenos, que las harinas blancas no son útiles para mi cuerpo, o que los azúcares refinados a la larga me restan energía en lugar de sumar. Oye, ahí sí estoy en pañales. ¿Ok? Y además que mi familia está clara que yo he trabajado de 9 a 5 y después estaría en la noche en la casa y nunca he compartido con ellos el tremendo esfuerzo que tengo que hacer. Entonces aquí me pongo en 25. Pues. Oye, y pasión, obsesión, la verdad que sí. He soñado con esto toda mi vida y me voy a poner, oye, un 90%. Ok. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y por qué lo dibujamos en círculo? ¿Por qué no hacemos una tablita de Excel y los numéricos? Por lo siguiente, porque una vez que tengamos esto, háganlo en su casa, hagan un círculo, pero mejor hecho. Esto está en la mitad, 50, 0. Tomen un bolígrafo y empiecen a marcar esto. Y aquí saldrá una figura geométrica. Ok. Bueno, esta es la rueda de la bicicleta de tu negocio. Yo quiero preguntarte, o sea, ¿cómo va uno por la vida montado en una bicicleta que tiene una rueda así? Listo. ¿Cómo va a ir tu negocio? Entonces, cuanto más grande sea la rueda, o sea, cuanto mejor infles la rueda, más suavemente te vas a desarrollar. Por eso hay gente y gente que ha tenido eh, esas múltiples facetas y van por la vida. ¿Ok? Entonces yo te comento, por ejemplo, que gracias a que mis padres cambiaron muchas veces de país, este ya es el séptimo país en donde vivo. Yo nací en Venezuela, después me mudaron a Barbados, después llegamos a España, después me mandaron 5 años a un internado húngaro, después estudié la carrera en Alemania, regresé a Venezuela, ahora estoy en Colombia. Yo tuve que reinventarme un montón de veces. Yo tuve que aprender a manejar alemanes, españoles, no sé qué. Lo que me funciona en un país no me funciona en otro país. En otras palabras, yo no tengo ningún honor, pero la vida me ha ido dando para que aumente eh, esa serie de destrezas muy blandas que necesita uno para montar un negocio. ¿Ok? Y eso es sumamente importante. En otras palabras, tú eres el mejor de tu graduación en programación, eso no te va a bastar para construir un buen negocio, a no ser que lo hagas así. Y ahora viene la pregunta, oye, ¿el desequilibrio es bueno o malo? Depende. Yo te puedo decir que uno crece en desequilibrio, uno no crece en equilibrio. El otro día eh, eh, estuve en un taller y uno de los
uno de los participantes empezó a hacer su rueda, hizo una rueda más o menos así. O sea, tenía un desarrollo de 20% en cada uno. Y me dice, mira, profe, pero es que yo estoy equilibrado. ¿Es verdad? O sea, te lo digo en criollo, esta persona está parejamente jodido. ¿Ok? ¿Por qué? Oye, porque es que, ¿dónde empieza? Entonces, uno lo que tiene que hacer es, oye, voy a apoyarme en aquello en lo que soy muy bueno, ¿ok? Y me voy a buscar ayuda en aquello que lo tengo deficitario. Ahora, hay algunas áreas donde tú puedes delegar, pero hay otras que no puedes delegar. O sea, tú no puedes delegar, reprogramarte tu subconsciente. Puedes buscar ayuda profesional, búscate un mentor, búscate un coach, búscate un psicólogo, ¿ok? No te mando al psiquiatra, te mando al psicólogo. O sea, el psicólogo, ¿de qué viven los psicólogos? De quitarnos tanta basura mental que nos metieron padres, sociedad, profesores, etcétera, ojo, con la mejor voluntad del mundo, pero nos la metieron. Y cuando somos pequeños, en el primer septenio, o sea, de 0 a 7 años, en nuestra mente es como una esponja. Entonces, cualquier cosa que nos hayan dicho, eso se postra en el subconsciente y sigue manejando allá. ¿Okay? La otra cosa que no es delegable es tu pasión. O sea, es vibrar con un tema. Eso no es delegable. ¿Okay? Pero, por ejemplo, los números es delegable. Eso es delegable. ¿Okay? La salud no es delegable, pero puedes contratar un buen nutricionista, un entrenador personal. No es delegable, por ejemplo, encontrar la razón de ser de tu negocio. Alguien te puede ayudar, pero eso tú lo tienes que sentir, porque eso va muy ligado a tu pasión. Entonces tú tienes octantes en los que puedes conseguir ayuda y es delegable y otros que tienes que hacer. Pero no te recomiendo, de verdad que no te recomiendo iniciar un negocio si este no lo tienes claro. Este y esto, tres los tienes que tener claro. Sobre eso puedes construir y después redondeas. Ahora, ¿cuál es tu tarea? Tu tarea en realidad es ver cómo está la rueda y decir, oye, ¿cómo hago para mejorar esto? 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 Y te preguntan, ¿lo hago solo o lo hago acompañado? ¿Quién me puede ayudar? ¿Okay? Y ahí hay una cosa que va a ser muy útil y es dominar tu ego, porque el ego no le gusta pedir ayuda. Entonces, lo que tenemos que hacer es, desde la humildad, buscarnos los mejores profesionales posibles y pedir ayuda para que podamos ampliar nuestra rueda. ¿Okay? No sé cómo vamos de tiempo y si hay preguntas. Alejandro, gracias. Se hace muy interesante la exposición y uno como emprendedor se pregunta cómo hacer para empezar a adoptar todas estas prácticas y un emprendedor pueda monitorear de forma constante cómo es que va mejorando. ¿Existe algún método para mantener la salud de esta rueda? ¿Existe una práctica constante? ¿Cómo debe abordarla el emprendedor? Sí. A mí lo que me ha funcionado es rodearme de amigos que me aprecien y que quieran acompañarme en ese camino. ¿Okay? Y lo puedes hacer o con colegas, con amigos, o si tienes un partner de vida, tu esposa o alguien que te acompañe en la vida. ¿Okay? Entonces, aquellos que están casados, creo que no les voy a decir ninguna novedad, que a veces tu pareja justamente pone el dedo en la llaga en aquello que deberías mejorar y además te lo dice en el momento menos oportuno. ¿Okay? Entonces, tómalo como una oportunidad de mejora, pero rodéate de gente que quiera tu bien para que te digan, oye, en esta presentación aquí y aquí creo que se puede mejorar. ¿Okay? Hay gente que te dé un feedback sano, pero no desde la crítica, sino con el mejor deseo de que sigas creciendo. Alejandro, nos llamó la atención que nombraste como uno de los primeros puntos en la rueda era la definición de la razón de ser. Los emprendedores fácilmente podrían pensar que este concepto se solapa o está contenido en el ya popular misión, visión y valores de las empresas. ¿Qué diferencias hay en la razón de ser versus ese tipo de definiciones tradicionales?
Uf, gran tema, gran tema. Em, la visión normalmente es donde me veo de aquí, porque viene de ver. La visión normalmente es donde me veo con mi propio negocio de aquí a 3 años o 5 años. O sea, eso es ver la película por adelantado. La misión es el propósito, qué tengo que hacer para poder cumplir con mi sueño. Pero la razón de ser es el para qué existo. ¿Ok? Entonces, em, si tú, si tú puedes, por ejemplo, pensar en la razón de ser de un negocio o tu propia razón de ser, la pregunta más difícil que se hace el ser humano es ¿para qué existo? Y ahí podemos estar días enteros hablando, pero para resumirte, el ser humano vinimos aquí para ser felices, ¿ok? Y desde la felicidad contribuir con el bienestar ajeno también, ¿ok? Entonces lo mismo, ¿cuál es la razón de ser? Porque es que, Ignacio, ahí confundimos todavía en la literatura razón de ser como con objetivo, ¿ok? El objetivo de toda empresa, objetivo necesario, es facturar, pero la facturación y la rentabilidad es como para mí el oxígeno. Yo tengo que respirar para poder vivir, pero respirar no es mi razón de ser. Y lo mismo pasa con las empresas. O sea, eso de que la razón de ser de una empresa es maximizar resultados no es verdad. No, no es verdad. Nokia, por ejemplo, hace 13 años Nokia tenía 35% del mercado mundial de celulares. ¿Ok? Y era una empresa perfectamente organizada, pero perdió su razón de ser, porque su objetivo era ganar plata, pero su razón de ser era comunicar a las personas. Su razón de ser era comunicar y confundió su tarea, que era fabricar teléfonos con botones, con comunicar. Salieron los smartphones y se quedó en el aire. Entonces, ¿cuál es tu razón de ser? ¿Qué función social cumplo? ¿Para qué existo? Y ese para qué es genialmente potente, pero no es fácil de dar con eso. No, no es fácil, en la empresa no es fácil. Alejandro, yo conecto mucho esto con lo que es el círculo dorado o círculo de oro. Sin embargo, acá hay elementos un poco más, pues mucho más amplios. Sin embargo, al momento de identificar fortalezas, debilidades en cada uno de esos aspectos, o sea, yo cómo sé a cuál le debo dar prioridad en trabajar para, digamos, alcanzar un éxito más pronto o cómo se debe empezar. Oye, me encanta la pregunta, me encanta. Y voy a borrar un poco por aquí. Ok. Fíjate lo siguiente. Em, tú tienes causa y tú tienes efecto. Ok. Em, ¿Qué es lo único que tú controlas? ¿Causa o efecto? Lo único que controlas es causa. Lo único. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el libre albedrío lo tienes en la causa. Yo me puedo subir encima de este edificio y me sumo para abajo. Esa es mi decisión. Pero yo no controlo el efecto. Yo no controlo cuántas costillas me rompo. Yo puedo ser el mejor programador, pero quebrar mi empresa. ¿Por qué? Porque en el camino no hago cosas bien. Y ahora viene una pregunta bien interesante, que en el colegio nos han dicho que y en todos los cursos, nos dicen que para tener un efecto extraordinario, ¿cómo tiene que ser la causa o el esfuerzo? Máximo, extraordinario, embuste. La naturaleza es extraordinaria. ¿Tú has visto esfuerzo en la naturaleza? ¿Tú has visto un mango esforzarse en crecer? Una papaya esforzarse en crecer. ¿Tú has visto al sol esforzarse en salir por la mañana, como nosotros de la cama? No es así no funciona la naturaleza. La naturaleza cambia cada día. Bueno, esa rueda hay que cambiarla cada día, porque cada día el mundo es otro. Y ahora viene lo mejor. En el colegio nos metieron en la cabeza, y por eso muchos no se atreven a hacer una gran hazaña, que para tener un resultado o efecto extraordinario, en la causa, esto tiene que ser extraordinario. Quiere decir que la relación es directamente proporcional. Ok,
Entonces déjame preguntar algo. En el ADN de un tiburón y un ser humano, ¿cuál es la diferencia en porcentaje? No llega a un 1%. O sea, si a ti te cambiamos un 1% de tu ADN, llegas a ser un tiburón. Y yo veo entre ti y un tiburón un efecto muy distante, no pequeño. Entonces, voy a ponerte otro ejemplo. Tú vas a un centro comercial y ves a una señora, una mamá, con un muchacho especial. ¿Right? Tiene síndrome de Down. Yo no digo que sea eso mejor o peor, pero su vida es totalmente diferente a la nuestra. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia en el ADN de ese muchacho y nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Un piche cromosoma. Un cromosoma que se le dio la vuelta le cambió la vida a ese muchacho. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿qué tengo que hacer? Encuentra el cromosoma. El cromosoma de Nokia se llamaba botones. No querían dejar los botones. ¿Me explico? El cromosoma de algunos jefes que se independizan es que como se le han pasado dando órdenes en su empresa cuando son emprendedores, no han aprendido a escuchar, solamente han aprendido a dar órdenes y eso ya no les funciona. Entonces, regresando a esto, en cada octante de la rueda encuentra cuál es el próximo cromosoma que me lleve a otro nivel. ¿Me explico con eso? O sea, puede ser que el próximo cromosoma es hablar otro idioma. Puede ser que el próximo cromosoma es saber escribir una buena propuesta. El próximo cromosoma es que en lugar de vender, mimes a tus clientes tan bien que sean los clientes que hablen bien y te vendan a ti. Entonces, ¿cuál es tu próximo cromosoma? Alejandro, nos pregunta Elsa Pilato, nos dice, ¿qué características debería tener un modelo educativo para estimular que la rueda evolucione con equilibrio a lo largo de la vida? Me encanta, me encanta. El modelo educativo tendría que tener, inspírense en estas ruedas, tendrían que, primero que tendríamos que ver, oye, ¿qué alberga nuestro subconsciente en cuanto a creencias? ¿Okay? Y ahí te lo voy a poner facilito, facilito. Oye, gracias a Elsa por la pregunta. Ok, fíjate lo siguiente. Nosotros queremos resultados. ¿Okay? Los resultados van precedidos por acciones. Las acciones que tomamos vienen determinadas por nuestras decisiones. Porque ante una misma realidad, uno decide hacer esto y el otro decide hacer eso. ¿Okay? Sube la bolsa. La gente le da pánico y empieza a comprar porque va a seguir subiendo. Y hay otros que dicen, oye, qué bien que subió y ahora vendo. Y compro cuando baje. Entonces, las acciones, lo que pasa en el mundo fuera, para todo es lo mismo. Pero depende de mi decisión cómo yo abordo esa realidad. Ahora, ¿de qué dependen mis decisiones? Y mis decisiones dependen de mis creencias. Si yo tengo en la mente que para ganar el otro tiene que perder, yo nunca haré buen equipo. Si yo tengo en mi creencia que, oye, más vale pájaro en mano que 100 volando, nunca voy a ser creativo. Si yo tengo entre mis creencias que el orden de los factores no altera el producto, no cuidaré los detalles del guión de los procesos. Entonces, en los colegios, lo primero que tenemos que empezar a hacer es educar las creencias hacia la prosperidad, en realidad, hacia los tres vértices de Platón, que es lo material, lo emocional y lo espiritual, porque las tres vértices tienen sus leyes. Y después empezar con los otros 8 octantes para hacer desde inteligencia emocional, liderazgo, porque todo eso, cuanto antes lo entendamos, más exitosos seremos en la vida. Por ahí viene otra pregunta. Hola Alejandro, nos conocimos en unos entrenamientos que diste a unas empresas multinacionales y me preguntaba durante tu charla qué tan importante es que todo el equipo de trabajo de una empresa, ya sea muy grande o muy pequeña, pueda estar conectado con el propósito de la misma. O sea, cómo esa razón de ser se transmite o no es tan importante hacerlo. O solo las empresas grandes tienen que hacerlo.
es crucial. No solo es importante, es crucial. Y ahí, Claudia, el modelo que recomiendo usar es el modelo del cardumen. Si tuviera que dibujar un cardumen, ok, listo. Se quedó un poco azul, pero el mar es azul. Entonces, si yo tengo que dibujar un cardumen, imagínate que tú en tiempos cambiantes tienes una empresa que es un cardumen. ¿Cómo funciona el cardumen? El cardumen funciona porque cada uno conoce su razón de ser y su razón de ser es la sobrevivencia. En una empresa cada quien debería conocer su razón de ser. ¿Okay? Y entonces, porque lo importante no es cuántas horas trabajas. La pregunta importante es, ¿cumplo o no cumplo con mi razón de ser? ¿Okay? Y como aquí cada quien sabe su razón de ser, a veces se disparan y a veces se unen, pero imagínate que aquí esto funcionase como un organigrama de empresa, que este le dice, mira, viene un tiburón, pásale un email a este y este, se morirían todos. Por eso se mueren muchas empresas. Bueno, hemos llegado al final. Les agradezco muchísimo la atención y de verdad mi mayor deseo es que pongan esto en práctica y que sean muy, muy, muy exitosos. Y créanme que todo este desarrollo es un desarrollo de sube, baja, tropieza, aprende, ve para adelante y sobre todo seamos muy críticos en lo que nos mete el colegio y la sociedad en la cabeza, porque no nos han educado para la prosperidad ni para disfrutar del bienestar, etcétera, sino más bien para el esfuerzo, la sufridera y que se aprende de los errores, pero se aprende de los aciertos y les deseo mucho, mucho éxito y a Beast Minds les deseo mucho éxito en toda esta programación. Muchas gracias.